8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra tercera invitada, la doctora Sibel Martínez, activista en derechos humanos, defensora de los derechos de la mujer, luchadora para enfrentar la violencia de género contra la mujer y la niñez, que nos acompaña de manera telemática. Doctora Martínez, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. ¿Cómo leer los resultados que ha tenido la capital de la República en cuanto a la elección de su nuevo alcalde y de la provincia de Pichincha también en cuanto a la reelección de la prefecta Paola Pavón? Que hay muchísimas expectativas en estas dos autoridades. Esto refleja el deseo de cambio, de gestión, de ejecución que tienen los habitantes de Pichincha y de Quito. Sí, muy buenos días, Alexis y Licenia, muchas gracias por la invitación. Yo creo que los habitantes de Quito entendimos que hay que poner un alto a la improvisación. Eso es muy importante. Creo que en esta votación también hicimos el esfuerzo necesario para elegir bien. Y en este caso, la mejor elección era efectivamente el alcalde Pavel Muñoz, ¿no? Y si pensamos a nivel de provincia y este trabajo conjunto, simbiótico que debe hacerse entre la provincia y la ciudad, el triunfo de Paola Pavón es un plus, ¿no? Pensando en nuestro bienestar, en políticas de bienestar social que tanto falta hacen. Ahora, ¿por qué es importante pensarlo así? Yo creo que como estábamos acostumbrados ya 2 periodos a esta improvisación, la ciudad tiene muchos flagelos, ¿no? Es un Quito ineficiente, la verdad. Y frente a esa situación necesitamos, incluso frente a este escenario complejo que estamos viviendo a nivel nacional, a un futuro difuso que es el que tenemos, que alguien tenga el conocimiento, hablo del alcalde, por ejemplo, suficiente, que no improvise, que sepa tomar decisiones, que se rodee de personas con conocimiento también, eso es muy importante, y que al final del día la ciudad gane. Entonces, me parece que en estas elecciones en particular, teniendo a la mano herramientas para poder analizar lo que digo, más allá de que sea una preferencia, ¿no? Política o no. Si hablamos de que necesitamos a alguien que no improvise, y si revisamos, por ejemplo, los planes de gobierno, tanto de la provincia, en este caso de la prefecta Paola Pavón, y también en su momento el candidato a alcalde, Pavel Muñoz, hoy alcalde, debemos estar tranquilos. De alguna manera, como quiteños y como pichinchanos, deberíamos estar tranquilos sobre una visión que se basa en el enfoque de derechos, en la perspectiva de género, y de alguna manera en resolver flagelos sociales muy graves: desempleo, pobreza, mendicidad, catequización, trabajo infantil, y otros más, ¿no? Pero al final del día, quizá esto es lo que primó, esa necesidad de despojarnos de esa improvisación, que ya vamos 2 periodos en ella, y buscar más bien a una persona técnica que conozca la ciudad, porque la ciudad hay que conocerla antes que intervenirla. Se nota ese conocimiento y efectivamente que se cruce en medio de estas políticas públicas al enfoque de derechos humanos, ¿no? Doctora Sibel, nunca me ha dado tanto gusto, y a mí que me encanta conversar con usted, nunca me ha dado tanto gusto como ahora poder conversar con usted. ¿Sabe por qué? Porque su mensaje es esperanzador, y creo que lo que se viene para Pichincha, para Quito y también para otras provincias y ciudades del país, creo que devuelve un poco la esperanza. Y usted decía algo que es clave de entrada, y que es algo que nosotros aquí lo machacábamos a diario, que era Quito no podía dar lugar a un espacio más para la improvisación. O sea, nuestra ciudad, nuestra querida ciudad, la capital de la República, tocó fondo, pero desde todo punto de vista. Entonces, yo sí quisiera preguntarle a usted, tomando en cuenta que las mismas expectativas que tiene usted, las comparto yo, porque creo que ahora vamos a demandarles a Pavel y a Paola, creo que en el caso de Paola un mejor trabajo del que ya hizo. Usted ha hablado siempre de Warmi y eso es obra pública, maravillosa además, ¿no? Por lo que está enfocándose, ¿no? Y a Pavel desde el primer día igual empezar a ver que se hagan y se ejecuten cambios que le den y le devuelvan brillo a nuestra ciudad. ¿Cuáles para usted son las cosas prioritarias, lo que se debe hacer en el caso de Quito y en el caso de Pichincha, el primer año de funciones? A ver, yo creo que lo primordial
es efectivamente aceptar que lo importante es tener políticas públicas de bienestar social. Es que no puede ser posible, por ejemplo, que después de haber salido de una pandemia se haya limitado o reducido justamente el presupuesto en temas de inclusión social en el municipio de 34 millones a 17 millones, a la mitad, ¿no? Entonces, es importante tener esta visión. Es importante también, le diría yo, cambiar el modelo de ciudad. Y quizá estaríamos hablando de algo muy rápido, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar el modelo de ciudad? Porque aquí tenemos un Quito donde no todos caben, ¿no? El día de ayer veía yo con mucha preocupación cómo, muy suelta de huesos, la editora de la revista Vistazo decía, aquí tenemos que tener varios alcaldes, ¿no? En una visión muy racista, clasista, aparofóbica incluso, ¿no? Respecto a... ¿Perdón? Dividida la ciudad en tres partes, en la del Quito Sur, en la de los valles y en la del norte. Exactamente, además pensando que los valles es solamente Cumbayá, ¿no? Además, digamos, pero esta visión, lastimosamente, se recrudece en junio del 2022, en donde salen los quiteños de bien, los buenos somos más, y una serie además, digamos, visiones que nuestros gobernantes o el gobernante actual ha amplificado, ¿no es cierto?, dividiendo la ciudad. Entonces, creo que es importante que el alcalde llame a este nuevo, si usted quiere, contrato social, pero verdadero, pues, ¿no? No del que están hablando ahorita con desespero la máxima autoridad del país, sino un contrato social en donde se pueda tratar temas de mucha importancia. ¿Por qué no, no? Comencemos por eso, por la participación ciudadana. Si hablamos de enfoque de derechos, efectivamente hablamos de transparencia, hablamos de respeto, de participación ciudadana, de políticas, como les decía, con enfoque humana, más que nada. Ahora, yo les decía, ¿por qué hablar tan rápido del cambio de modelo de ciudad? ¿Y por qué no? Si tenemos un alcalde que desde el día 1 va a comenzar a trabajar. A mí me llama mucho la atención eso y lo felicito. El día de ayer veía que está trabajando en 3 ordenanzas, ¿no? O en 3 temas muy puntuales. El uno tiene que ver con los barrios, ¿no es cierto? Estos barrios que deben ser legalizados. Y va a poner en el Consejo el día 1 a disposición de los concejales, efectivamente, una ordenanza, va a hacer funcionar el metro y, por otro lado, habla de abrir más centros, ¿no?, para la revisión vehicular y pensar en este pico y placa. Entonces ya lo está haciendo. ¿Por qué no comenzar justamente por lo que más se necesita, ¿no? Trabajar en temas de seguridad, trabajar en temas de políticas de bienestar social, comenzar a trabajar también en este trabajo simbiótico con la prefectura a efectos de, y ahí sí le voy a tomar yo el pulso al alcalde y a la prefecta, que tiene que ver con el tema de homologar, si ustedes quieren, los Guarmi Pichincha aquí en Quito, las juntas de protección de derechos de mujeres y adultos mayores, los centros de desarrollo infantil, o sea, los guaguacentros, tomarán otro nombre si es del caso, pero que fueron cerrados en su momento y que tanta falta hacen para las mujeres que hemos parado para cuidar a nuestros niños desde la pandemia, ¿no? ¿Por qué es tan importante, doctora Martínez, el hecho de que exista una autoridad en la ciudad y una autoridad en la provincia que tengan una visión similar para atender este tipo de problemas, sobre todo desde el punto de vista social? El poder implementar o de reproducir esta política pública de defensa de los derechos de la mujer, esta política pública en beneficio de los jóvenes, de los niños, de las personas de la tercera edad, de las personas en situación de calle, porque también hay un problema muy grande en la ciudad que son las personas en situación de calle y que son en su gran mayoría migrantes. ¿Por qué es tan importante que ahora existan 2 autoridades con esa misma visión, más allá de que tengan una coincidencia política? Porque el trabajo tiene que ser articulado, tiene que ser simbiótico, ¿sí? Porque la visión tiene que coincidir para poder mejorar. Estamos viendo lo que sucede en el país. Se elige ¿no es cierto?, a una persona que efectivamente tiene una visión neoliberal, con tintes fascistas incluso, que hoy no respeta ¿no? La división de poderes, el día de ayer lo vimos, pero digamos, no tiene en el centro, no pone en el centro a las personas. Y entonces cuando no ponemos en el centro a las personas, efectivamente tomamos decisiones que van en contra de su dignidad, de su vida digna. Entonces cuando vemos que hay esta visión
con enfoque de derechos, con perspectiva de género, podremos estar seguros que las decisiones que se van a tomar en términos de política pública, ¿no? Tiene que ver con eso, que además es muy necesario. ¿Por qué hablamos hoy de una agenda urbana humana, por ejemplo? Hablamos hoy de eso porque efectivamente venimos de una pandemia, no, parece que no hemos aprendido nada, ¿no? O que muchos políticos no han aprendido nada, en donde la política pública de primer orden tiene que ser la salud, por ejemplo, o los cuidados. Entonces, a mí me resuena mucho cuando el alcalde actual habla de un sistema de cuidados, cuando habla de sistemas de protección para los grupos de atención prioritaria. Entonces, es mucho más fácil trabajar si coinciden en las visiones. Ahora, doctora Cybel, obviamente hay que estar, y usted decía hace un momento, vamos a estar expectantes y vigilantes de lo que hagan las nuevas autoridades. En el caso de Pavel, va a pasar algo similar a lo que ocurrió con Yunda en torno a la conformación del Consejo. No va a tener un bloque de mayoría, llega con, me parece que 8 concejales de su propia bancada, y ahí, si usted quiere hacer un comentario de igual manera, bien estaría con respecto de, por ejemplo, la elección de personajes como Wilson Merino. A mí me complace infinitamente, más allá de la amistad que yo tengo personalmente con Wilson, su dedicación a la labor social desde la Fundación Cecilia Rivadeneira que él emprendió, ¿no? He visto muy de cerca lo que ha hecho, lo que hace, a lo que se dedica, y creo que eso le va a aportar mucho a la ciudad y al alcalde. Pero, ¿qué demandamos? Y hablamos de lo que esperamos de Pavel como alcalde. ¿Qué demandamos del Consejo? De todos los ediles que conformarán el próximo Consejo Municipal. Yo me voy a referir a Wilson porque me parece que efectivamente es un buen cuadro. ¿Y por qué lo es? Porque él ha trabajado en territorio, pues. Entonces sabe de verdad, no se inventa. O sea, y algo que yo decía, ¿no? Para poder cambiar la ciudad hay que conocer esa ciudad. Y el Quito profundo, el Quito que nos duele, ¿sí? Es un Quito que hay que ir a conocerlo, ¿no? Entonces, para comenzar, eso es muy importante. Otra cosa que me parece muy importante de Wilson, a quien felicito también, porque es compañero, amigo de luchas, efectivamente, que tiene que ver con la niñez, más todavía, es que al otro día comenzó a recoger toda su publicidad, digamos, después de la campaña. En efecto, o sea, ese es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, y ojalá hagan lo mismo el resto de candidatos. Pero entonces, yo creo que es importante pensar por qué, otra vez vuelvo a que necesitamos a personas técnicas en puestos de esta naturaleza. Porque la toma de decisiones es un arte que se nutre de conocimientos, efectivamente, de acuerdos. Que no nos sorprenda que hay que hacer acuerdos para poder, ¿no es cierto?, llegar y confluir en temas de importancia. Y obviamente dotar de institucionalidad. Entonces, esto está, digamos, puesto, yo entendería que es importante y que se releva en el caso del alcalde de Quito. De la prefecta no se diga porque ella ya ha trabajado 4 años, ¿no es cierto? Entonces sabe muy bien lo que tiene que hacer. Yo veía una entrevista que ustedes le hicieron antes de las elecciones y ella conoce con claridad lo que se tiene que hacer. Entonces, eso es un plus para nosotros. Yo recuerdo un candidato, Freile, que me llamó mucho la atención, que tuvo una votación enorme, ¿no? Para lo que se esperaba, porque además recordemos que entre, ¿no? Ser de partidos socialistas, algo así como las aguas frescas del Chavo del Ocho, ¿no? Son de Jamaica, pero saben a tamarindo. Entonces, pero bueno, en este caso tiene una votación, y esa votación no es nada menor, no hay que descuidar esa votación, porque me refiero a personas que todavía están pensando que Quito es únicamente de las élites, ¿no? De los blancos mestizos y todo lo demás. Y no solo Quito, porque usted no dude, doctora Cybel, que a Freile lo va a ver en la papeleta presidencial en 2 años. Seguramente sí, pero ¿sabe qué es lo que pasa? A diferencia, ahora yo creo que él se mostró de cuerpo entero. Y para quienes quizá tenemos un poquito más de agudeza en ver el comportamiento político, no sé si es que guste mucho, ¿no? En realidad, hay que analizar también ese tipo de cosas. Pero yo digo, finalmente, en el caso de las autoridades electas ahora, tienen ese conocimiento, saben tomar decisiones. Y cuando se trata de políticas públicas, efectivamente, que es mucho más complejo que gerenciar una empresa o lo que sea, ¿no es cierto? Porque hay normas, hay límites respecto a la institucionalidad, hay controles cruzados de los poderes, ¿no es cierto? Y por supuesto la aceptación de la ciudadanía.
yo creo que es valioso que ya se tenga el conocimiento y que se sepa qué hacer. Entonces, va a ganar la ciudad, pero también yo quisiera decir algo que me parece importante y quizá es una nota disonante, pero, y tiene que ver con que aquí capitalizar un triunfo que es real de la Revolución Ciudadana está bien, pero no podemos dejar de lado a la ciudadanía. Así es. ¿No? La ciudadanía, al final del día, nos equivocamos, tal vez en una elección, el cansancio hizo que no tomemos la mejor decisión, pero al final del día es sabia, ¿no? Y es muy intuitiva. Y entonces, ese debe ser, digamos, no sé si es que un consejo que deberían tomar las autoridades, ¿no? La ciudadanía debe ser respetada. Si algo está pasando ahora es justamente porque nos han visto por sobre el hombro y consideran que no conocemos, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Nos han llamado narcos, delincuentes, antipatriotas, los malos, lo que quieran. Pero al final del día ha pasado factura esto, ¿no? Así es. Porque necesitamos un cambio, tanto en el país como en la ciudad. Ojalá tampoco, y eso es importante también ponerlo así en la mesa del debate, y es que tiene que ver con que no podemos esperar todo de las autoridades locales, pues, ¿no? Si el gobierno central no hace lo que debe, por ejemplo, en temas de seguridad, seguiremos teniendo problemas de seguridad. Pero es bueno y está bien que los gobierno local y las autoridades hoy electas tengan ese conocimiento. Yo tengo la fe que vamos a tener buenos resultados y vamos a poder pensar en un Quito de futuro, ¿no? Hasta ahora se han apagado incendios, no se ha podido hacer una planificación urbana, digamos, de largo aliento. Ojalá ya podamos ver estos resultados inmediatamente. Y la prueba de ello es que el propio alcalde ha dicho ya que tiene una ordenanza. ¿Cuándo hemos visto que en la posesión se pone ya una ordenanza? O sea, se pone a trabajar a los concejales. Eso me parece importante. Y ojalá esos concejales también estén a la altura, ¿no? Porque hasta el día de hoy hemos visto con mucha pena que los concejales han estado ahí calentando el puesto, pero no han hecho mayor cosa. Muchísimas gracias, doctora. Siempre usted muy clara, muy amable por habernos acompañado. Un fuerte abrazo, doctora. Gracias. Luego. Hasta luego, doctora. La doctora Sibel Martínez, activista y defensora de los derechos humanos que ha estado con nosotros. 9:01, nos pasamos. Nos vamos. Chao, un abrazo.